Y bueno, y nosotros vamos a seguir adelante aquí en nuestro espacio de hoy, nuestro Contigo de hoy, que ahora va a intentar poner un poquito de luz también en cuestiones que están resultando quizás un poco complicadas, especialmente para las personas que tienen que utilizar esas medidas extraordinarias que se ponen en marcha con motivo, en este caso, de este COVID-19. Medida urgente y extraordinaria en lo que se refiere al tema laboral, el tema fiscal, el tema también de esas medidas que se ponen de alguna forma o que el Estado ha puesto en marcha para que las personas que, por ejemplo, tengan que dejar esa actividad, pues puedan tener un método, una forma de subsistencia y puedan de alguna forma pues tener un salario durante estos días. Y para ello pues estamos en contacto vía videoconferencia, como hacemos todos los días, con un abogado, que es en este caso David López, al que vamos a dar la bienvenida. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues nada, David se encuentra en estos momentos haciendo también su teletrabajo, ¿verdad?, como muchas otras personas, y bueno, queríamos en este caso que nos aclarara muchísimas dudas que hay con respecto a estas cuestiones. David, esas medidas urgentes, extraordinarias, para frenar el impacto de este COVID-19, ¿qué podías decirnos en primer término con respecto a estas medidas, David? Las medidas, antes que nada, y por ponerlo en antecedente, digamos, lo que han generado básicamente son incertidumbres. Constantemente los clientes están llamando para preguntar: oye, yo puedo ir a Chipiona a instalar una puerta en tal sitio, puedo ir a reparar una avería en tal otro, obviamente las circunstancias son extraordinarias y todo lo que es extraordinario pues se hace con prisa generalmente. Pero sí es verdad que el hacerlo así pues genera incertidumbre. La inquietud de la gente, no ya por voy a poder salir, no voy a poder salir, la Guardia Civil va a decir algo, no me lo va a decir. Eso es lo que es en el día, ¿vale? A efectos de pensar un poco en cómo ha afectado desde un punto de vista laboral, sí es cierto de que las circunstancias han venido en pocos días, ¿vale? Estamos, como he dicho, en constantes cambios. El 14 de marzo, como sabéis, salió un BOE por vía express con un decreto que establecía el estado de alarma. Se fijaba por 15 días, en principio, prorrogables esa situación especial. Ese estado de alarma conlleva una serie de medidas excepcionales, como por ejemplo se le quita las competencias a las comunidades autónomas, se centraliza todo a través del gobierno. El gobierno hace uso primordialmente de 4 ministerios, que son los que toman las riendas del día a día, por así decir. Se limita la libertad en movimientos a los ciudadanos, obligándoles a que solamente salgan para determinadas circunstancias, a adquirir alimentos, ir a centros sanitarios, y de vuelta al trabajo, asistir a mayores, en fin, lo que ya estamos oyendo todos los días en la tele. Se suspende, por supuesto, la actividad escolar, docente en todos los niveles y grados. Se limita la apertura de establecimientos abiertos al público, en un principio a determinados comercios minoristas que se consideran los que tienen una actividad esencial: alimentación, farmacia, óptica, en fin, también estamos más que puestos en eso. Se limita las actividades de culto, hay limitaciones en materia de transporte, no se puede viajar como antes, hay unos espacios físicos que hay que respetar, un volumen de personas máximo que pueden ir en los vagones. También se establece en ese decreto del 14 de marzo unas medidas excepcionales en cuanto a suspensión de plazos judiciales y administrativos, de manera que, salvo excepciones, que ahora diré un poco, se entiende que son días inhábiles, ¿vale? Las excepciones, por ejemplo, pues sorprende mucho, y ha sido una petición expresa de muchas organizaciones y patronales y demás, el que no se obligara a presentar este próximo día 20 las declaraciones trimestrales. Las obligaciones fiscales, como sabéis, a no ser que sean grandes empresas que son mensuales, son trimestrales, y se esperaba una moratoria en ese plazo. No lo ha habido. Desde mi punto de vista no tiene sentido. O sea, el que a mí me consideren una actividad esencial, pudiéndolo evitar, o sea, en el sentido de que yo en mi despacho somos 5 personas, voluntariamente a partir del domingo, el domingo nos fuimos todos allí, organizamos el tema para hacer el teletrabajo. Mi actividad está expresamente autorizada para continuar trabajando. ¿Por qué? Pues entre otros motivos, para tramitar ERTES y demás, a los que haré alusión seguidamente, y también por el tema del trimestre. A mí a casa me acaba de llegar un cliente ahora a la puerta y me ha traído, como el que está robando, digamos, va a tener una carpeta de papel para preparar su trimestre de impuestos. Esa situación yo creo que es un poco rara, eso no debería haber sido así, pero bueno, vienen como vienen.
En el 14 de marzo se establecen algunas medidas económicas o de empleo. Pues nada, el decreto tiene unas 11 páginas en el BOE y no dice nada que ocurre con esa relación empresa-trabajo. ¿Vale? Más incertidumbre, más llamadas de teléfono, oye, ¿qué va a pasar conmigo? Yo podía trabajar el lunes, no podía trabajar, ¿qué voy a cobrar? ¿No voy a cobrar? ¿Cuál fue el consejo? Vamos a esperar porque supuestamente están diciendo que el 17 de marzo hay medidas. Las hubo, ¿vale? Salieron el 18 de marzo. El 18 de marzo, en lo que se refiere a la relación empresa-trabajador, que es básicamente lo que vamos a hablar en los próximos minutos, se adoptan dos medidas que sí que tienen gran calado y gran importancia. Por un lado, se contempla la prestación por cese en la actividad de los autónomos. Y por otro lado, se flexibilizan los requisitos para presentar un ERTE y hacerlo por cauces de urgencia. La prestación por cese. También ha habido dudas ahí y demás, ya se van a aclarar, ¿vale? La prestación por cese, ¿en qué consiste? En el momento en el que te la conceden, pasas a cobrar una prestación, como si fuera un desempleo, ¿vale? Y además dejas de tener la obligación de satisfacer el seguro de autónomo, ¿vale? Tu cotización como autónomo. En principio está establecido que es para una duración de un mes desde el 14 de marzo, es decir, tiene efectos retroactivos, a pesar de que hay hasta el 14 de abril para tramitarlo, tiene efectos retroactivos desde el 14 de marzo. Y en principio es un mes, pero te dice la ley también que hasta que se prorrogue el estado de alarma. Con lo cual, si vivimos esta extraña situación, los autónomos que estén así, pues estarán cobrando ese subsidio. ¿A qué autónomos les es aplicable esta prestación? Pues para empezar, a todos aquellos autónomos que de manera clara han visto cerrado su negocio, ejemplo muy claro en San Lucas, la hostelería, ¿vale? Me han cerrado el bar tal, yo no puedo abrir, me quedo en mi casa forzosamente desde el día. O bien aquellos autónomos que estando facultados para trabajar, porque su actividad no está prohibida expresamente, con todo el motivo del coronavirus y demás, pues ven que su actividad económica cae drásticamente. ¿Drásticamente cuánto es? Pues se ha delimitado que un 75%. Matiz importante, de ingresos, no de beneficio, es facturación, ¿vale? Entonces, si tu facturación ha caído un 75% en el mes que va entre el 14 de marzo y el 14 de abril respecto a la media de los últimos 6 meses, entonces estás dentro de ese caso. Ejemplo clarísimo. Mi media de facturación en los últimos 6 meses, 1.000 euros. ¿Vale? Yo debo facturar máximo 250 euros en este mes que va del 14 de marzo al 14 de abril para tener la prestación. ¿Vale? Habrá casos y casos. Claro. Habrá quien esté en casa y quien no haya podido facturar un céntimo. Pero habrá quien tenga, no sé, un contrato de mantenimiento fijo mensual o unas cantidades que se devenguen mensualmente y que en la práctica no lleguen a ese umbral del 75% y sí que no están teniendo ingresos suficientes para vivir. ¿Vale? Ahí puede haber situaciones injustas, como en todo, pero sí es verdad que un 75% puede ser alto, puede ser una exigencia alta. ¿Vale? ¿Qué requisitos se establecen para acceder a la prestación? Pues en primer lugar que esté dado de alta como autónomo o en el régimen especial de trabajadores del mar. Si tu actividad no está suspendida, el bar o similares, tengas esa caída del 75% que he dicho, y además que te encuentres al corriente en tus cuotas de autónomo con la Seguridad Social. Con el matiz, han tenido buena idea de recoger que en el caso de que haya una persona que no esté al día en Seguridad Social, se le invitará a que en el plazo de 30 días regularice esa situación, se ponga al día y entonces pueda cobrar el subsidio. La cuantía tampoco es que sea gran cosa, pero bueno, algo ayuda. Es un 70% de la base reguladora, ¿vale? Eso en la práctica, en un autónomo que viene pagando los 300 euros, que son más o menos normales, 300 y pico de la cuota normal de autónomo baja, eso viene a estar en unos 650 euros aproximadamente la ayuda. ¿Qué pasará? Estamos a 31. ¿Qué pasará con aquellos autónomos a los que se lo concedan? Pues que le tendrán que devolver la proporción del autónomo que pagan hoy
de ese mes de marzo, desde el día 15 en adelante, esa devolución corresponde, y además te tendrán que pagar esa prestación desde ese día 15 hacia el. La tramitación es muy sencilla. La tramitación, el pago de estas prestaciones corre a cargo de las mutuas, ¿vale? Las mutuas de accidentes de trabajo. Sí es verdad que lo están haciendo bastante bien, y en sus páginas web están colgando unos formularios para que la gente de manera muy intuitiva rellene sus datos, ponga su cuenta corriente y aporte el DNI, el libro de familia y 2 pequeñas cosas más, y dicen que con celeridad lo van a ir concediendo. Así que por ahí, bien. La segunda medida que os he citado al principio, el tema de la flexibilización de los ajustes temporales de plantilla. Es decir, empresa que tiene X trabajadores que le han prohibido trabajar, tipo el bar, o que se ha visto drásticamente cerrado en consecuencia con una caída importante de sus ventas, ¿qué hace con esa carga que tiene de salarios y de seguridad social? Y debemos pensar no solo en las grandes empresas, que hay muchísimas pequeñas empresas con 3, 4, 5, 10 trabajadores, que es una losa importante. En el decreto se viene a establecer que las suspensiones de los contratos o las reducciones de jornada que se lleven a cabo como consecuencia de las pérdidas de actividad que se tienen con el tema del coronavirus, tendrán la consideración de fuerza mayor, dice la ley. Eso en la práctica, ¿qué significa? Cuando haces un ERTE es un expediente de regulación temporal de empleo. Es un ajuste transitorio en la plantilla. Es como un paréntesis en la actividad laboral, ¿vale? El trabajador sigue digamos, en nómina, ese contrato sigue en vigor con esa empresa, lo pasa a cobrar desempleo y la empresa se ahorra la seguridad social al 100% o al 75%, dependiendo de las circunstancias que ahora os explicaré. ¿Cuál es la ventaja de que la norma diga lo de la fuerza mayor? Pues que en la práctica hay 2 tipos de ERTE. La normativa no ya del Real Decreto del estado de alarma, sino la norma laboral general viene a establecer que hay 2 posibilidades para llevar a cabo un ERTE. Uno, por causas organizativas, de producción, económicas o técnicas, dice la ley. ¿Ese ejemplo cuál es? Pues el claro de ha venido una crisis como fue la del ladrillo, la actividad se ha venido a menos, o mire usted, me han puesto en la acera de enfrente una competencia que hace que mis ventas caigan X%. Ese es un cauce más largo, no tan excepcional, conlleva más tiempo y más complejidad de documentación. El segundo caso que fija la ley es por fuerza mayor. Y ahí se ha asimilado a fuerza mayor, en no casos de coronavirus como estamos, que sería, pues, por ejemplo, el que se incendie un edificio, o tu taller, o tu maquinaria. En el caso de fuerza mayor, se ha asimilado el coronavirus a fuerza mayor, y eso que conlleva, pues que haya facilidad. En la práctica, ¿qué está haciendo la mayoría de la gente? Representar los ERTE por fuerza mayor, ¿no? El coronavirus le va afectando a todo el mundo prácticamente en su actividad, y lo bueno que tiene es que por las medidas de flexibilización que se han hecho se acelera mucho el trámite. Haces una solicitud junto a un informe justificando el por qué te ves afectado o en qué grado por el coronavirus, y si en el plazo de 5 días hábiles no recibes ningún tipo de notificación, se entiende autorizado por silencio positivo. Por lo cual, presentas el ERTE y si en 5 días no te dicen nada, con efectos retroactivos, desde la fecha del 14, puedo entender que mis trabajadores interrumpen, hacen un paréntesis en su relación laboral. El trabajador se va al desempleo, tenga o no tenga acumulado ese derecho, ¿vale? La persona que no haya trabajado nunca y lleve 15 días trabajando en una empresa, si le hacen un ERTE, tiene desempleo. No consume tiempo para aquel que tenga desempleo acumulado y se vea abocado a esta situación. Si tiene derecho a desempleo de 1 año, pues el tiempo que estemos con esto no le consume. Y para la empresa conlleva el 100% del ahorro. En el otro ERTE, que sería el complejo, el de causas económicas y demás, el ahorro para la empresa es un 75%, no tiene efectos retroactivos, y si el trabajador no tiene derecho a desempleo, no lo cobra. De ahí que sea muy importante ese matiz de asimilar coronavirus a fuerza mayor.
En la práctica, pues una locura. Varias decenas de ERTE presentados los últimos días, autónomos más todavía, un auténtico disparate, trabajando fines de semana a tope por intentar que tus clientes estén lo mejor atendidos posible y que se presente la documentación cuanto antes mejor. Y lo que decía al principio, muchas preguntas, muchas dudas. La gente generalmente esto genera incertidumbre y te pregunta muchas cosas. David, pues la verdad es que nos has hecho una exposición magnífica. Yo tenía varias preguntas para hacerte, pero además no te las voy a hacer siquiera porque tú mismo has ido de alguna forma contestando a lo que yo pensaba preguntarte, porque como digo, ha sido una exposición yo creo que muy buena, muy clarita. Creo que has tocado todos los puntos en este caso que están un poco en la mente de todos, incluso hasta esto del silencio administrativo, ¿verdad?, que era una duda que tenía casi todo el mundo en mente, el saber si le iban a contestar positivamente o no de parte de la Administración a esos requerimientos, a esos ERTE presentados. Y bueno, pues entendemos que por la cantidad, en este caso, de expedientes que se están produciendo, va a ser casi imposible que la Administración pueda, digamos, responder en tiempo y forma, con lo cual, en teoría, quedaría todo el mundo aprobado, imagino. La letra pequeña es que, aunque te lo consideren aprobado, bueno, aunque lo puedas considerar autorizado por el silencio negativo, eso no significa que después la Administración no pueda comprobar. Ah, bien. Sí, claro, para evitar abusos, por ejemplo, que se pudieran producir, claro. Claro, habrá casos que están a lo mejor en la sombra de, no sé, empresas a lo mejor que se dedican, imagínate, a fabricar y vender al mismo tiempo. Ahí se alocan muchos talleres y demás que hacen, por ejemplo, de cerrajería y cosas así, que no está muy claro, porque han tenido que cerrar su puerta y cerrar su puerta conlleva que no puedan trabajar. Pero si están dados de alta en epígrafes de fabricación, a lo mejor con matices, por pequeñas letras pequeñas, por así decir, la Administración se acoge a algo para después decir que no está autorizado. Eso conllevará la devolución de la seguridad social ahorrada y el pago de los desempleos que haya cobrado sus trabajadores individualmente. Perfectamente. David, aunque tú nos lo has explicado muy bien, pero digamos por apuntillar un poquito en el tema también de los trabajadores en principio no tienen que hacer nada para cobrar, digamos, esa prestación. Por ejemplo, como ocurre cuando alguna persona queda en paro o lo que sea, que tiene que ir a lo que es el INEM y de alguna forma hacer su solicitud, etcétera. ¿Eso llega a la prestación directamente a todo el mundo? Si han hecho en su empresa un ERTE por fuerza mayor, se le obliga a la empresa, la mayoría de los casos a las asesorías, ¿vale?, a informar directamente al SEPE, al Servicio Público de Empleo, incluso de los números de cuenta de los trabajadores, para que directamente, sin más cauce, cobre la prestación. El trabajador no tiene que hacer nada, se queda en casa y esperemos que más bien pronto que no tarde, llegue la prestación a todos y que podamos salir de esta atolladera. Verdad que sí. Pues nada, pues lo dicho, David, muchísimas gracias por esta información tan completa que nos acabas de hacer. Y bueno, pues a ver si efectivamente podemos cantar victoria al final, todo el mundo, ¿verdad? Y ahora mismo lo que podemos hacer, como tú bien nos aconsejas de momento, es quedarnos en casa y seguir luchando desde ahí, desde casa, cada uno contra ese coronavirus que nos ha hecho, digamos, que nuestra vida se convierta en algo completamente distinto a lo que teníamos todo el mundo en mente. Lo dicho, muchísimas gracias, David, y a seguir ahí en ese trabajo incansable. A vosotros, Pepe, un abrazo.